Estamos de regreso, seguimos con más información. Mire, la imposición de un toque de queda desde el sábado en los Países Bajos para evitar el aumento de contagios de coronavirus terminó en enfrentamientos entre la policía y manifestantes, con una decena de más de 50 detenidos. No estamos acostumbrados a ver imágenes como estas en los Países Bajos. Estas concretamente pertenecen a la ciudad de Eindhoven, a la protesta contra el toque de queda impuesto por el gobierno holandés ligado a la COVID-19. Hubo enfrentamientos entre manifestantes y policías y al menos medio centenar de detenidos. Choques también en Ámsterdam y un centenar de arrestos. Según los medios holandeses, hubo disturbios, saqueos de comercios y quema de vehículos y mobiliario urbano en otras ciudades. En total, más de 300 detenciones. Las nuevas medidas para hacer frente a la pandemia entraron en vigor el sábado. Entre ellas, un toque de queda desde las 9 de la noche hasta las 4:30 de la mañana. Durará al menos hasta el 9 de febrero. Quienes no lo respeten serán multados con 95 euros. Y para abordar este tema le damos la bienvenida a Carlos Ramírez Powell. Carlos, te escuchamos. Efectivamente, no estamos acostumbrados a ver este tipo de escenas en esos lugares. Mira, de hecho ya en toda Europa la rebelión en contra de los confinamientos forzados por parte de los gobiernos ha generado lo que se podría llamar una disrupción generalizada en toda Europa. Mira, hay que recordar que la semana pasada los restauranteros italianos entraron en rebeldía contra el gobierno de Conte y básicamente reabrieron sus puertas de manera masiva en todas partes en Italia. No fue violenta la protesta, pero fue tan generalizada que el gobierno pues básicamente tuvo que decir puntos suspensivos. Mira, hay que recordar también que se desestabilizó el gobierno alemán. Angela Merkel va en ocaso precisamente por este tipo de política de confinamientos. Las protestas en Alemania, muy raras, fueron subiendo en intensidad y en número a lo largo del año. Hubo una muy sonada con Robert F. Kennedy encabezándola. Y mira, a final de cuentas también se puede decir que si de por sí la posición política de Macron siempre ha sido endeble, puesto que él entra a gobernar con la resistencia de los Gilets jaunes y una vez más con la resistencia a su nueva ley de seguridad global que tuvo que abatir en sus puntos más sensibles, pero que también tenía parte del contenido de las protestas contra el confinamiento. A lo largo y a lo ancho de toda Europa ha habido protestas en contra de los confinamientos. También hay que recordar que en Inglaterra ha habido protestas importantes en contra de estos, y en todos los lugares de Europa en donde se intentó o se impuso un confinamiento severo, pues básicamente se desestabilizó a los gobiernos que lo impusieron. Así que nos espera un 2021 políticamente muy movido en Europa, y podríamos decir que la principal víctima, no desde el aspecto humano por supuesto, pero la principal víctima del coronavirus han sido los gobiernos, que han impuesto toda una serie de medidas recomendadas en ocasiones por epidemiólogos que después retractaron sus recomendaciones, pero que se expandió la idea de que los confinamientos eran la solución temporal mientras llegaban las vacunas. Mira, ya a estas alturas hay una enorme cantidad de artículos científicos y también periodísticos en torno a lo que se va consolidando como una realidad de correlación causal, no únicamente una coincidencia, sino algo que se puede establecer firmemente con herramientas estadísticas. Y es el hecho de que, por ejemplo, en Estados Unidos, Medical News Today está diciendo que 1 de 3 muertes en exceso en los Estados Unidos no han sido causadas directamente por el COVID-19, sino por los confinamientos. En Inglaterra y Gales se calcula 40,000 muertes extras, no directamente asociadas al COVID, sino a los confinamientos. Y uno va repasando el papiro de resultados de Google cuando uno pone excess deaths, esto es lockdown extra deaths, muertes extras por confinamiento, y uno se encuentra con que hay no
decenas, sino cientos de resultados de epidemiólogos, incluso de la Center for Disease Control, que están hablando de el exceso de muertes provocado por los confinamientos obligatorios. Esto es muy importante porque hay que recordar que hace exactamente un año, bueno, aproximadamente un año, un epidemiólogo inglés predecía, con base a dibujar una exponencial, vamos a decir, algo exagerada, que después de un año de COVID-19 habría 65 millones de muertes alrededor del mundo por motivo de este virus. Bueno, ya llegamos a los 2 millones, pero de 2 a 65 millones, digamos que este epidemiólogo equivocó ligeramente la marca. Este epidemiólogo después se hizo famoso porque, siendo él uno de los principales consejeros que recomendó el confinamiento extremadamente severo de Inglaterra, de Gran Bretaña en general, fue de los primeros en ser atrapados violando dicho confinamiento para visitar a su querida en otro domicilio, lo cual le valió que tuviese que renunciar. Sin embargo, mira, de lo anecdótico pasamos a lo duro de las cifras, cuando estamos viendo que los confinamientos han generado lo que se podría llamar un quiebre económico en toda Europa, que debe de preocupar no únicamente al gobierno en turno, que muy probablemente va a caer. Estamos hablando de Italia, de España, de Francia, de Alemania y de Holanda, sino también, y de Dinamarca, sino también entender que no es únicamente un problema de gobernanza, sino es un tema de filosofía epidemiológica. Esto es, no fue el confinamiento el que venció a la influenza española de 1918, hace más de 100 años. En aquel entonces ya se recomendaba el uso de cubrebocas, se usó extensamente en aquel entonces, pero los confinamientos no tuvieron, desde el punto de vista estadístico, ya se llevaban estadísticas en aquel tiempo, no tuvo un efecto significativo en el abatimiento de la pandemia. La pandemia desapareció por sí misma. Bien, ahora entramos al siguiente tema, que es yo creo que importante desde el punto de vista político considerar para todos nosotros, que es el hecho de que cuando tú tienes a la población en rebeldía, uno tiene que pensar en lo que es el mecanismo del diálogo entre la población y el gobierno. ¿Qué es lo que está sucediendo? Que los gobiernos se encuentran tan alejados de la expresión popular como lo estamos viendo en Europa, de tal manera que a través de procesos democráticos pero fracturados empieza a haber cambios de gobierno. Pues muy sencillo. En este momento, la población europea está diciendo, muy bien, tenemos que cuidarnos del COVID-19, pero tenemos que cuidarnos mucho más de la bancarrota y de la muerte por hambre, puesto que a final de cuentas el confinamiento a lo que está llevando es a una depresión que comenzó en este 2020, pero que si continúan los confinamientos se hará indefinida. En otras palabras, hay muchos escalones de ralentización económica que se pueden recorrer todavía a la baja. Esto en un contexto, por supuesto, de un mercado internacional altamente competitivo, en donde China básicamente no sufrió ningún descalabro económico en el 2020 y en este momento está ganando este mercado alrededor del mundo por la simple y sencilla razón de que no está sufriendo ningún confinamiento, a pesar, obviamente, de haber sido la fuente original de su surgimiento. Entonces, mira, pasamos del tema biológico al tema sociopolítico. ¿Qué tanto podrá Europa soportar los confinamientos antes de que los preceptos básicos de la Unión Europea y su gobernanza empiecen a hacerse añicos? Que los confinamientos están dividiendo a la sociedad, dividiendo también pues, a los gobiernos. ¿Cuáles son los efectos de los confinamientos en la sociedad? Ya nos hablabas referente al tema económico. ¿Hasta dónde va a soportar la economía y cuáles son además los efectos sociales del confinamiento? Mira, el objeto social del confinamiento es ralentizar, hacer más lento la propagación del virus. Sin embargo, digamos que el efecto colateral directo de un confinamiento severo, como lo han vivido españoles, franceses, ingleses, es el de la depresión.
psicológica. La gente encerrada, aislada de sus seres queridos, sin las actividades acostumbradas, simple y sencillamente se marchita en una depresión prolongada. Estas depresiones frecuentemente terminan en accidentes dentro de la casa o directamente en suicidios. Ese es un tema a tomar muy en cuenta. Cuando una muestra epidemiológica dice que el efecto del confinamiento va a provocar 890,000 muertes en exceso no relacionadas con el virus, bueno, pues cualquier epidemiólogo diría, bueno, pues esa es una cantidad importante a la cual tenemos que revisar inmediatamente para ver cómo vamos a atacarlo, puesto que a final de cuentas muerte por suicidio o muerte por COVID es muerte. En otras palabras, no tenemos otra manera de contabilizar muertes más que como muertes. Entonces, digamos que estamos a punto de recibir varios shocks sistémicos políticos en torno a la política de confinamiento. Perfecto. Se supone que los confinamientos, los gobiernos habían señalado que los confinamientos tan extremos, tan severos, se van a dar en lo que llegaba la vacuna. Veíamos en la mayoría de las notas que presentamos, al menos el día de hoy, pues bueno, que varios países ya están vacunando. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Mira, este virus va a seguir mutando. Esa es la característica fundamental de un coronavirus, muta con gran velocidad. Este virus no va a desaparecer, es parte del inventario de contagios con los que vamos a tener que lidiar el resto de nuestras vidas. En otras palabras, el virus va a saber adaptarse, hacerse menos letal, más extenso, pero a final de cuentas las campañas de vacunación no lo van a eliminar, por más extensas que sean. Y por otro lado, bueno, hay que recordar que la Pfizer y la Moderna tienen lo que se llama aprobación de uso de emergencia por parte de la FDA norteamericana, que no significa que haya sido aprobada como vacuna, puesto que hay que repetirlo, lo hemos dicho varias veces, todavía no se realizan pruebas de fase 2 sobre las vacunas que están siendo probadas para uso de emergencia. Otro dato muy importante, la experimentación se hizo en población de 18 a 55 y están aplicando la vacuna a tercera edad y es totalmente distinta la reacción en gente de 62 en adelante que gente joven y sana. Perfecto, Carlos. Muchísimas gracias. Estaremos hablando de este tema, por supuesto, dentro de todo este tiempo, porque va para largo. Gracias y muchísimas gracias a usted por el favor de su atención. Soy Cecilia Saldaña. Lo espero el día de mañana aquí en Señal Global.